Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de tomar parte en esta sesión de apertura. El título y el tema sugieren que la cultura tiene que ser tomada en sentido amplio como la producción de nuevos valores y contenidos estéticos, como nuevos modos de vida, y tiene que contribuir a la transformación de la sociedad y la renovación del proyecto europeo. Quiero ser sincero, no estoy seguro y desde luego no tengo confianza de saber cómo exactamente frente a esta grave crisis europea la cultura puede hacer todo esto. No lo sé, porque la cultura es tan poderosa que nos puede ayudar a resolver todos los conflictos y puede ayudar a establecer puentes entre políticos europeos, economistas, etcétera. Ser capaces de neutralizar intereses poderosos económicos que vemos en nuestra crisis financiera, que ha golpeado a algunos países con gran dureza y sus sistemas bancarios y monetarios. No sé si la cultura es un instrumento tan poderoso. Yo creo que la respuesta es ambigua. Yo conozco estos procesos y yo creo que no podemos decir ni sí ni no, pero soy más pesimista que optimista. Yo estoy seguro de que aquí hay más optimistas que pesimistas, siempre hay más optimistas que pesimistas en el mundo entero, o sea que mi pesimismo se verá muy compensado, pero lo cierto es que nadie puede controlar las consecuencias de esta crisis. Y esto particularmente se aplica a los gobiernos, porque si vemos la discusión sobre las posibles soluciones a la crisis de la deuda, no solo divide a los políticos, a los economistas, etcétera, en Europa, sino también a los europeos, en el sentido de quién es el responsable de lo que ha sucedido. ¿Quién tiene la culpa? En los medios y en otros lugares podemos observar este discurso que trata de culpar a las diferencias culturales y nacionales de esta crisis. No es muy común, pero existe esta tendencia. A menudo se dice que la razón para la crisis son que los griegos son perezosos, que no trabajan suficientemente, que son malgastadores, el Mediterráneo en general, el sur de Europa es hedonista, no está impregnado de la ética protestante, etcétera. Y desde otro punto de vista podemos ver que hay argumentos en el sentido de que los países protestantes tratan de ayudarnos, pero extrayendo beneficio de la propia ayuda que prestan. Es decir, que básicamente estos problemas, esta crisis está transformando la realidad y está subrayando las diferencias culturales. Yo creo que esto es muy peligroso, es una tendencia peligrosísima y yo creo que tenemos que reelaborar todo esto, no para transformar la crisis económica en una crisis de nuestras culturas. ¿Cómo hacer esto? Bueno, pues simplemente esa es la cuestión, que requiere mucha atención. Yo creo que al final trataré de decir que Sostenuto y otros muchos proyectos, como han sido descritos, son la manera adecuada para construir una sociedad sobre bases diferentes
y no ser perezosos sobre todo esto. Bueno, este es un punto que veo como problema. Por eso, cuando llega el conflicto, se puede transformar en términos culturales también, y la cultura puede ser fuente del conflicto. No voy a dar muchos detalles sobre el tema de que después de la caída del telón de acero y la transición democrática, los países de la ex órbita soviética, muchos de estos países en el año 2004 y 2007 se unieron a la Unión Europea, junto con Chipre, Malta, etcétera. Además, tuvimos un fuerte proceso de integración financiera, de integración jurídica, a través de la orden de detención europea, que es una cosa muy importante, y también a través del espacio Schengen. Es decir, que a mediados de la década anterior del siglo XXI parecía que estábamos cerca de la visión de Europa que queríamos. Europa era más grande, más integrada, tenía una divisa propia, todo eso. Es decir, de alguna manera parecía el cumplimiento del proyecto político europeo. Aunque algunos países todavía faltan, se acercaba Europa a esta igualdad de derechos y oportunidades. Las fronteras y las diferencias y particularidades no podían impedir este proceso. Bien, pues parecía un panorama muy prometedor, una perspectiva muy prometedora en aquel momento, pero según mi experiencia en la política, yo diría que a pesar de que el proceso de ampliación ha sido completado para un gran número de países, aunque hay algunos en la sala de espera todavía, los ciudadanos y las instituciones europeas no han consumado internamente estos cambios y no están cómodos con estos cambios, con esta Europa más grande, de más naciones, más integración, etcétera, etcétera. Muy poco ha cambiado en los últimos 7 años entre la gente en ambos lados de la frontera italiana-eslovena. Sí que hay signos de cambio, pero yo creo que va a haber un plazo largo en el que vamos a ver que esta idea de frontera como límite institucional, para que esta idea desaparezca de la frontera. La ampliación sigue siendo un proyecto inacabado, un proyecto a mitad camino, y en cierto modo también, al no estar completo, está amenazado por la crisis económica internacional. Si vemos lo que es la Unión Europea hoy, tenemos una integración normativa completa, eso es verdad, porque si no actúas de conformidad con la legislación europea en términos de medio ambiente, por ejemplo, pues te pondrán una multa si no cumples las normas que se han establecido. Pero tenemos un mercado de trabajo segmentado, hay muchas personas de países europeos que no pueden ir a trabajar a otro país, y también tenemos
una integración social y cultural incompleta. Yo creo que hay una oportunidad para que las prácticas y formas culturales puedan renovar y revitalizar el proyecto europeo a niveles de integración incompleta y a nivel cultural. Esto se puede hacer a través de las redes, del intercambio de experiencias y prácticas para formar lenta pero constantemente una red densa de vínculos culturales y sociales que no se puedan romper con facilidad por las turbulencias políticas y económicas. A nivel de Estado, porque los organizadores me han pedido que diga algo del nivel estatal. Y diré una cosa, diré que el nivel estatal puede hacer muy poco en este sentido. Lo mejor es no interferir en estos procesos. Como también soy sociólogo, veo particularmente en las ciudades, en los territorios urbanos, el papel vital que pueden cumplir para construir la integración social y cultural, porque las ciudades siempre han jugado ese papel. Si se les permitiera desempeñarlo y no se les impidiera por parte de los Estados-nación del siglo XXI, este papel productivo de construir la integración social por parte de las ciudades es más importante todavía si nos damos cuenta de que hoy la política urbana, después de décadas de neoliberalismo y del urbanismo neoliberal, justificado o no justificado, esa es otra cuestión. Después de décadas de esa política urbanística, ahora se enfrentan con nuevos desafíos. A pesar de esta crisis económica, las ciudades y las regiones urbanas no se pueden considerar simplemente como una máquina de crecimiento integrado en otra institución que produce un crecimiento que crea un espacio conveniente y supone también la expropiación del espacio público. Vemos muchos ejemplos de esto, pero por supuesto no podemos generalizar. Por ejemplo, en Ljubljana, la capital de Eslovenia, la crisis económica ha obligado a los promotores a parar o incluso abandonar algunos de los proyectos de construcción. Parte del suelo dedicado a este proyecto y muchos lugares de construcción siguen vacíos. Y aquí hay una oportunidad para reclamar este terreno para un uso diferente y para reclamar el espacio público, incluso para un tiempo limitado de tiempo. No estoy hablando de unas acciones violentas, sino una redefinición de los sentidos, de los significados. Los promotores hoy en día ven que muchos de sus proyectos han sido tonterías, no todos los promotores, por supuesto. Estoy convencido de que hay proyectos que jamás se van a terminar en un futuro próximo y, por lo tanto, tenemos una oportunidad óptima para aprovechar esta ocasión y cambiar la imagen de la ciudad y tener más en cuenta las necesidades específicas de los habitantes de la ciudad. Y es una paradoja, pero la crisis económica ha paralizado algunas actividades y algunas prácticas de construcción. No todas estas prácticas eran buenas, tampoco eran todas malas, algunas han aportado algo a la ciudad. Y desde esta perspectiva,
la crisis también es una oportunidad. Y odio tener que decir esto porque sé que para una persona que haya perdido el empleo, la crisis no es una oportunidad, pero creo que desde este punto de vista aquí he hablado de las distintas recetas para las políticas de urbanismo que ya no funcionan. Por lo tanto, es el momento de innovar. Como todos sabemos y como han dicho mis compañeros de mesa, si la innovación ocurre cuando se acerca a la diversidad cultural. Y aquí tenemos nuestra oportunidad. Muchas gracias.